la seguimiento de la flora amenazada de la comunidad valenciana, la visualización de su distribución geográfica y de conservación. Nos la presenta... ¿Dónde está? Simón. Nos la presentará Simón Fos, doctor en Ciencias Biológicas por la Universidad de Valencia, que ha centrado su principal actividad investigadora en los líquenes. Actualmente trabaja en la empresa Baesa y forma parte del equipo responsable de la conservación de la flora amenazada valenciana. Y también comparte protagonismo con Albert Navarro, que está aquí en la mesa, licenciado en Ciencias Biológicas Sí. botánico de formación, forma parte del equipo técnico de la empresa Baesa, responsable del seguimiento, gestión y conservación de la flora protegida. ¿La primera está? Sí. Esta es la primera. Pues nada, buenos días a todos. En primer lugar, expresar nuestro agradecimiento a la organización y a la asociación GeoBSIG por seleccionar esta propuesta y darnos la oportunidad pues, de presentar los resultados del equipo de seguimiento de flora amenazada, que constituido tanto por técnicos de la Consellería de Medio Ambiente como técnicos de Baersa, la lista que podéis ver aquí en la parte inferior de la presentación, y sobre todo la solución adoptada para evitar que determinados proyectos puedan afectar negativamente a las plantas por el desconocimiento de su localización en un territorio determinado. Bien, empezando con la presentación, vale, decir que a modo de introducción, que las plantas son un grupo bastante diverso, muy alejado de los campeones de la biodiversidad que vemos aquí en esta gráfica, que son básicamente los invertebrados y los hongos, con números absolutamente astronómicos, tanto en número de especies conocidas como en el que se estima que pueden existir en el planeta. De una manera más modesta encontramos a las plantas, con un grupo bastante más reducido, pero bueno, bien representado en el planeta, con aproximadamente unas 320.000 especies. Lo que sí que marca la diferencia con respecto a otros grupos es el porcentaje de conocimiento de esta diversidad, puesto que se estima que aproximadamente un 85% sobre las 270.000 especies son especies conocidas, perfectamente clasificadas y tipificadas. El hecho de que estar fijas al sustrato, que no se mueven, pues a veces presenta algunas ventajas, como es en este caso. Si focalizamos un poco más en nuestro territorio, aproximándonos a la cuenca mediterránea, esta zona que alberga nuestro territorio destaca precisamente como una de las zonas con un elevado número de especies, es lo que se conocen como puntos calientes de biodiversidad, los hotspots de biodiversidad, característica que comparte con el resto de zonas mediterráneas del planeta, puesto que parece ser que esa convergencia entre el periodo de máximas temperaturas con la mínima precipitación, con la mínima disponibilidad de agua, ha actuado de manera activa en la evolución para la diversificación de las especies, ¿vale? Entonces, todas las zonas que coinciden en esas características de clima mediterráneo, la vertiente pacífica de Sudamérica, la zona de California en Centroamérica, el extremo meridional de Australia o el extremo suroccidental de África o el extremo suroccidental de Australia, todos son zonas destacadas por su elevado grado de biodiversidad. De hecho, en lo que respecta a las plantas, la cuenca mediterránea se estiman unas 25.000 especies que podéis hacer una comparación de la superficie representativa respecto al resto del planeta, y esa biodiversidad representaría aproximadamente un 10% de la riqueza conocida total de plantas en el planeta. Focalizando más, centrándonos en la península ibérica y las Islas Baleares, el número se reduce a unas 80.000, que supera el 30% de esa diversidad, o sea, de riqueza de especies conocida en toda la cuenca mediterránea, y particularizando ya para la flora valenciana, la última recopilación, que es del año pasado, contabiliza un total de 3.529 especies, que ya son algunas más porque se han descrito algunas especies nuevas desde la publicación, con lo cual una mínima contribución a aproximar esos valores entre lo
estimado que existe en todo el planeta y lo conocido. De esta diversidad superior a las 3.500 especies, como os digo, aproximadamente unas 2.700 son especies autóctonas. El resto de estas especies son plantas procedentes de otros territorios y que se han adaptado a las condiciones climáticas y territoriales de nuestra zona y se han naturalizado o asilvestrado en nuestros hábitats. Bien, pues toda esta diversidad que hace referencia a las plantas se ve de alguna manera amenazada como consecuencia de las actividades humanas. Y estas amenazas se multiplican, se incrementan a partir del siglo XVIII con la Revolución Industrial y van incrementándose progresivamente hasta nuestros días. De alguna manera, esos efectos de las actividades humanas sobre el territorio motiva que a finales del siglo XX se dispare el interés por caracterizar esta riqueza de especies. De hecho, el concepto de biodiversidad es un concepto que nos resulta muy familiar, pero que realmente es un término extraordinariamente reciente. ¿Vale? Anteriormente los problemas de conservación realmente no eran una preocupación realmente significativa. Pero bueno, al activarse esta mejora del conocimiento, de esta riqueza, de su abundancia, de su distribución, también se detectan problemas de conservación, riesgos de desaparición de numerosas especies que motiva el establecimiento de una normativa en los diferentes ámbitos, de ámbitos internacionales, nacionales o autonómicos, para garantizar la protección de esta biodiversidad. En el caso de nuestro territorio, la protección de la flora amenazada está regulada por un decreto publicado en 2009 y posteriormente modificado en 2013 como consecuencia de ajustar mejor las medidas de protección sobre las especies después del conocimiento más profundo que teníamos de esa flora. En el momento de la elaboración de esta normativa se tiene información poblacional y corológica sobre la distribución geográfica de algunas especies particularmente emblemáticas, bien por su condición de endemismos exclusivos de nuestro territorio, es decir, plantas que se conocen en nuestras montañas, en nuestras costas, pero que no están presentes en ninguna otra parte del planeta. Los únicos sitios donde se pueden encontrar estas plantas son en la Comunidad Valenciana, de ahí su condición de endemismos exclusivos o bien de endemismos casi exclusivos que están compartidos con territorios limítrofes. Y estos serían algunos ejemplos de esos endemismos exclusivos, como el ojo de perdiz, que solo se conoce en el sur de la provincia de Valencia, o la saladilla de Irta, que únicamente está representada por una población en el litoral de esta sierra, o el caso más emblemático, el de la jara de Cartagena, conocida por un único ejemplar en nuestro territorio y representado también en la sierra de Cartagena, de la que deriva su nombre, aunque parece ser que aquellos ejemplares están hibridados con otras especies próximas, con lo cual el único ejemplar puro en continente europeo podría ser el que está representado en nuestro territorio. Lo mismo sucede con algunas especies que también por la implementación de directivas y convenios internacionales, al ser ratificados por España y transferidas las competencias a las comunidades autónomas, tienen que encargarse del seguimiento y la conservación de estas especies, que serían el caso de la Silene de Ifac o de la jarilla de cabeza de gato. ¿Vale? Entonces, en esta situación de un conocimiento de bastante número de especies, pero con una información poco precisa y no siempre actualizada, en 2007 se amplía y se intensifica el seguimiento. Basically, the aim was to update and to make sure we had the demographic and geographic information which is related to distribution within our territory, in our land. And thanks to this, we managed to get... Se pueden establecer qué listado de especies, qué conjunto de especies requieren medidas de protección específicas y además cuál es su grado de amenaza para poder concretar qué grado de protección, qué nivel de protección necesitan, dentro de las categorías que establece el decreto, que son estas tres que veis, aparecen en la diapositiva.
con 125 especies en la categoría de protegidas catalogadas, que son las que constituyen el catálogo valenciano de especies de flora amenazada, y otras 2 categorías de menor protección. Para las especies del catálogo, toda la información recopilada, tanto desde el punto de vista poblacional, de número de ejemplares, distribución en el territorio, amenazas que se detectaban sobre ellas o medidas de conservación aplicadas, fueron recopiladas en 2009 en este libro que aparece indicado en la diapositiva. Bien. Posteriormente, con la declaración de la normativa, del decreto que os comentaba anteriormente, se pone en marcha oficialmente el programa de seguimiento de la flora amenazada en la Comunidad Valenciana, con el objetivo de mantener el conocimiento a través del censo y de la evolución de esas poblaciones y, sobre todo, de una localización exhaustiva, precisa, de dónde se localizan los ejemplares de cada una de estas especies amenazadas. Al menos de las 125 que forman parte del catálogo, porque son las que tienen un grado de amenaza más elevado y riesgos reales de extinción, de desaparición definitiva. Y además el programa también contempla el rastreo, la prospección del territorio con el objetivo de localizar nuevas poblaciones en aquellos territorios que por sus características son susceptibles de albergar a alguna de las especies catalogadas, o bien porque se disponen citas bibliográficas o de herbario que han indicado en algún momento la presencia de la especie en ese territorio y que de momento no están, en el momento de poner en marcha el plan de seguimiento, no son conocidas, pero sí se dispone de información previa que indican su posible presencia. Entonces, los resultados de este programa de seguimiento dan lugar a una revisión del catálogo de especies, que es el que muestra el éxito alcanzado con este programa de seguimiento, puesto que representa una disminución considerable del orden del 35% de las especies que están incluidas en esa categoría de máxima protección por un grado de amenaza destacable. O sea, pasamos de 125 especies a únicamente 85 incluidas en esa categoría. Toda esta información sobre su localización precisa es extraordinariamente valiosa para poder establecer las posibles medidas de protección que requieren la conservación, garantizar la continuidad de una determinada especie, elaborar planes de gestión, establecer procedimientos concretos para evitar o reducir los efectos de las amenazas, etcétera, etcétera. Pero además también debe servir para evitar las posibles afecciones negativas que puedan derivar de acciones, de proyectos que representan una transformación del territorio, una destrucción de los hábitats. Pero claro, se requerían herramientas que pusieran a disposición de una manera efectiva toda esta información de localización de las especies amenazadas por parte de los técnicos de la Administración, que son los responsables de la evaluación y de la valoración de estos proyectos a la hora de descartarlos, o bien establecer medidas correctoras o medidas compensatorias que minimicen los efectos de estos posibles proyectos territoriales. Y esto es lo que el desarrollo de ofrecer esa información a los técnicos es lo que os cuenta Albert. Bueno, 5 minutitos, Albert. Vaya. Pues voy a ir muy deprisa. Toda esta información de que estaba hablando mi compañero hace unos años no existía, porque se partía de una información previa muy pobre, muy fragmentada, muy imprecisa. A veces solo a una planta le decían que estaba en una montaña en un pueblo, tal. Eso históricamente, a mediados del siglo XX, esa información se fue concretando, como veis gráficamente. Luego, a principios de los años 80, aún se fue precisando más a cuadrículas 1 por 1 kilómetro, donde se sabía que había una determinada planta, pero esa digamos, precisión no es suficiente para los objetivos de la protección efectiva de la flora amenazada valenciana. Como mucho, pues tenías el nombre de la especie, la cuadrícula, la altitud sobre el nivel del mar y algunos
elementos más. Así que se partía de esa información un poco pobre. Con GeoBasic empezamos a partir de esa información que os acabo de mencionar, a hacer nuestros mapas del tesoro e intentar localizar y cartografiar con precisión y censar también la abundancia de esas especies amenazadas. Esto es una imagen de los momentos de censo, cartografiado. Yo solo pensaba poner una diapositiva de estos trabajos en campo, en el monte, en la playa, pero en realidad suponen más de 3/4 partes del tiempo empleado en la cartografía, así que me decidí a poner otra, donde también se ve que nos echamos al agua y a donde sea. Bueno, hay que digitalizar esos datos que hemos tomado en campo. Muchos son puntos de GPS que luego hay que corregir en función de la realidad sensible que hemos observado cuando hemos estado in situ. Esos son puntos, entendemos que las plantas ocupan un espacio, que en este caso pues, espacio 3D en la realidad, hay 2 dimensiones en un mapa convencional, hay que dibujar un área, una superficie y un área de ocupación. Pero si vemos aquí es muy subjetiva, también depende de la escala, por lo que se decidió que ya en campo cada punto representara una superficie que luego con la herramienta de buffers pues, representábamos en la cartografía. También en este proceso de postproducción vemos ahí, ya hemos hecho los buffers, pero vemos que la planta está en medio del camino, en uno de esos lugares, pero en realidad sabemos que no es así, lo que hacemos es corregir eso. Y a continuación esos datos espaciales los vamos a integrar con los datos demográficos que hemos tomado también en campo, que son la abundancia, el número de plantas que hemos observado. Y esto sería el resultado con GeoBasic. Diferentes zonas, no, parecen puntos, en realidad son áreas, solo que estamos alejados. Aquí se ve mejor, veis que hay un censo para cada grupo de polígonos, eso se justifica porque son parcelas catastrales diferentes. Y esto es el banco de datos de biodiversidad, la página web, donde existe esa información de la distribución de esas especies y de todas las conocidas, pero no es accesible esta información cartográfica que os acabo de explicar que se ha elaborado durante estos años, pero sí mediante el visor cartográfico interno de la Administración valenciana para que esta información sea de utilidad a los gestores territoriales no solo de estas plantas protegidas, sino de todo el territorio y que tengan presente su presencia. Esto sería el ejemplo de cómo se verían las especies, 3 poblaciones diferentes de una especie protegida en peligro de extinción. Y aquí sería haciendo un zoom, donde también si clicamos en la herramienta de información en estos polígonos, pues vemos todos los datos asociados a estos polígonos, donde de ellos está el nombre de la especie, el censo, la fecha del censo, el nombre de la localidad, etcétera. Actualmente, esta sería la representación de las 776, aquí llamadas unidades de seguimiento, pero podemos llamar las poblaciones, localizaciones de especies protegidas y amenazadas de la Comunidad Valenciana. Y en 2010 eran menos, eran 630 unidades de seguimiento, de las que solo se conocía, estaban localizadas el 65%, y de ese 65% solo el 73% estaba cartografiado como es debido. Pero en 2015, pese a aumentar esas unidades de seguimiento, ya el 91% están localizadas y el 100% de ellas ya cartografiadas y a disposición de los gestores del territorio. Y eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Albert. Sin más, damos paso al turno de preguntas. Hola, una duda para Antonio. Es que no me ha quedado claro en los objetivos del proyecto ELF, si están más orientados a los productores o los publicadores de datos o a los consumidores de esos datos. Pues en teoría están orientados a los usuarios. Lo que pasa es que es verdad que el proyecto está coordinado por Eurogeographics, que es el consorcio de los institutos geográficos y cartográficos europeos, y a veces da la sensación de que quizá tienen como una de sus prioridades
pues el papel de Eurogeographics y, digamos, su funcionamiento interno más que los usuarios. O sea que comparto contigo esa visión, ¿no? De que aunque en realidad deberían ir orientados completamente hacia los usuarios, a veces también incluyen cosas como eso, como el papel de Eurogeographics. Hombre, no sé, yo no sé si eso es lo más adecuado, ¿no? Pero el caso es que es así. ¿Alguna pregunta más? En cuanto al plano de Toledo, he entendido que has hecho la georreferenciación con un plano de 1926, o lo has hecho con datos más... No, con la ya cartografía ha utilizado la 25.000 raster y el catastral. O sea, lo que pasa es que, digamos, el tutorial, o sea, incluye un tutorial está destinado para introducción incluso a investigadores y estudiosos de la rama de la historia, que he comprobado de que, en fin, no están muy introducidos en estas técnicas y están más bien dirigidos a esto. Entonces voy a utilizar el plano de 1926 porque la métrica es muy buena. Entonces hacer un tutorial con la métrica del plano del Greco hubiera sido más complicado. O sea, encaja, pero es más difícil. ¿Más preguntas? Bueno, yo tengo alguna para Antonio. ¿Por qué crees que os estáis quedando solos en cuanto a defender el tema de datos abiertos? Bueno, muy buena pregunta. Bueno, nosotros mismos vendíamos los datos hasta el año 2007, o sea, hacia ayer, como quien dice, ¿no? Hasta hace muy poquito tiempo. Hace poco, por ejemplo, Portugal ha liberado toda su información y ha abierto un portal de Open Data. No lo sé, es una evolución que cuesta trabajo, que es difícil, ¿no? Y que cuesta bastante cuando a veces los institutos geográficos tienen una posición un poco preponderante. Hay cuadros técnicos que son quizá de una edad avanzada, que están acostumbrados a funcionar de otra manera. No sé, puede haber muchos motivos. Pero el caso es que en Europa, que para mí me parece que es una zona del mundo clave en muchas cosas, ¿no? Porque manda cuál es la tendencia del progreso, está costando trabajo revertir la situación. Pero también es verdad que se están liberando datos geográficos continuamente. Es decir, hace poco Portugal, pero hace algún tiempo se liberó todo el catastro de Francia, hace algún tiempo Noruega liberó parte de su información, Reino Unido también, o sea que es una tendencia que al final es imparable. Gracias. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna pregunta? No, pues yo tengo otra. En este caso, para Cesario. Vale. Es un proyecto en el que, por lo menos, me ha dado la sensación de que hay mucho trabajo detrás. Sí. Entonces, ¿cuáles, en tu opinión, han sido los principales problemas con los que habéis encontrado? Pues muchas veces identificar los elementos que incluyen en el plano. O sea, no está tan claro como he indicado, y a veces que se simbolizan las líneas que se han borrado. ¿Esto qué significa? Como hemos visto, hay símbolos que están dibujados en alzado en vez de en planta. Y sobre todo eso, es decir, hay cosas, quiero decir, hay temas que ya te rindes, dices, ¿esto qué es? Pero entonces a lo mejor te has tirado la noria esta que he comentado, yo ya sí la digitalicé y dices, mira, esto ya no sé lo que es, incluso buscar, por eso, bueno, la colaboración de Rafael del Cerro, decir, mira, pues esto, y en otra cosa, a veces rendirse de no saber cómo digitalizar, y entonces decir, mira, lo calco y que sea lo que Dios quiere, alguien que venga detrás que sepa lo que es, por eso digo que el plano está abierto. A mejor ahí en el material compartido podéis descargar la foto de Antonio Pareja, que tiene de 80 y tantas megas, que bueno, veréis que la vista, o sea, la fotografía es mucho mejor que la vista, ¿no? O sea, quiero decir, ves el plano con una calidad tremenda. Entonces, pues que invito a que lo trasteéis y lo veáis, y si el que lo haga, ya os preguntaré un par de simbolitos que he puesto y no tengo ni idea lo que es. Y mi última pregunta, para Alberto, para Simón.
Es una charla muy interesante sobre el tema del seguimiento, ¿vale?, que hacéis y el trabajo que hacéis, pero ¿sabéis qué trabajos se están haciendo para minimizar, aparte del seguimiento, si se están realizando trabajos para minimizar esa amenaza? Sí, lógicamente desde la Administración todo lo que es la cuestión de conservación de flora lleva implicada tanto en una cuestión de seguimiento como medidas para minimizar los impactos que puedan tener esas amenazas, para ver o bien medidas de conservación sobre el propio hábitat, sobre las propias poblaciones, lo que se llaman medidas de conservación in situ, o medidas de conservación ex situ, fuera del hábitat, para poder garantizar que en el caso de cualquier incidencia sobre esas poblaciones por fenómenos estocásticos, por fenómenos ¿cómo se llama? Antrópicos. Bueno, no me refería a antrópicos, sino por desastres naturales, etcétera, en esas poblaciones que en algunos casos están muy reducidas en el espacio y muy localizadas. Entonces, tener las medidas para poder revertir esa situación. Sí que digamos que todo el programa de seguimiento es un programa de seguimiento, un programa de conservación. Sí, porque el caso de la Jara de Cartagena es crítico, ¿no? Lo siguiente. Sí, o sea, la Jara de Cartagena a efectos prácticos está extinguida, porque queda un ejemplar puro en todo el continente europeo que es autoincompatible, es decir, él no se reproduce con él mismo, con lo cual, bueno, el problema se podía alargar mucho, porque hay una historia taxonómica por ahí en medio que si es realmente una subespecie, si no lo vemos, pero bueno. Ahora mismo, con la validez taxonómica que se le va a dar ahora, reconociéndolo como una subespecie independiente, el único ejemplar en todo el continente europeo, puro, es el que hay aquí en Valencia. Bueno, pues si no tenéis ninguna pregunta más, felicitar a todos los ponentes por el trabajo que están realizando, por la parte de compartir, por la parte de colaborar. Agradeceros a todos vuestra asistencia. Para aquellos que os quedéis a comer por aquí, pues simplemente comentaros que en el menú, en el bar de aquí de la cafetería, la cafetería en el bar aquí del complejo, tenéis un menú económico a 8,90, ¿vale? Os invito a que vayáis a esta cafetería, a este bar. Y mañana será la cena de confraternidad de las jornadas, ¿vale? El precio del cubierto son 18 € y os invito a todos a que participéis en esta cena y a la que os tenéis que apuntar para poder reservar plazas y para poder estar todos bien sentados. Gracias a todos por la atención y os invito a continuar en las siguientes sesiones y jornadas. Gracias.